Muy buen día, Hola Gaby. G, buen ¿Cómo día. andás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a las y los oyentes. Sí, hoy nos ponemos serios. Después de las últimas dos columnas donde divagamos un poco y estuvimos tanto hablando de China. Tampoco era algo como para no temer las cosas que contaste. No nos ponemos serios porque sí, pero... Hoy nos ponemos serios, más serios. volvemos a la realidad porque la realidad nos golpea. Mm. El fin de semana ocurrió una muerte en un accidente de tránsito, una nueva tragedia vial aquí en Córdoba. En el camino de las altas cumbres, una docente falleció y hay dos personas más que están luchando por su vida. La nota característica fue que el responsable del accidente era un conocido político de la provincia de Córdoba, Oscar González, presidente provisional de la unicameral y por lo tanto tercero en la línea sucesoria del Poder Ejecutivo. O sea, además de un personaje político muy vinculado siempre al gobernador Schiaretti, o sea, una de las altas esferas del poder. ¿Y qué pasó? Pasó que la noticia causó como esa indignación y esa sensación de impunidad. ¿Por qué? Porque no fue arrestado, la imputación es de homicidio culposo y es algo que en realidad vemos siempre cuando hay una muerte ocasionada por un siniestro vial. Vos misma lo dijiste recién, el mismo caso de la canción, sensación de impunidad, un crimen que quedó impune. Todos tenemos algún conocido, algún allegado que protagonizó con mayor o menores consecuencias un accidente de tránsito y son muy pocos los casos donde hay condena efectiva a los responsables que cumplan en prisión. Entonces vamos a tratar de indagar un poco en la legislación argentina vinculada con el Código Penal y los accidentes de tránsito, las muertes ocasionadas. No vamos a decir accidentes de tránsito porque es como que estamos presumiendo que no hubo responsabilidad, sino las muertes y las lesiones ocasionadas por tránsito, por conducción. Déjame agregar un paréntesis chiquitito a esta introducción que haces cuando hablabas de esas dos menores, o no sé si dijiste menores o no, pero son dos chicas de 14 años de edad. Digo, sí. También en lo que nos produce el golpe, ¿no? de las sensaciones con estas noticias, sí. Cuando hablamos de menores, ¿no? Y que están peleando por su vida. Sí. Me parece que es como bastante más duro. Más duro. Sí. Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad en siniestros de tránsito. Las estadísticas del año 2019, antes de la pandemia, eran de unas 19 muertes por día, casi 7.000 al año. Luego, lógicamente, en 2020 y 2021 se redujeron, pero porque se redujo la circulación de personas, no porque haya habido un cambio de conciencia en la forma de conducir. Y decíamos que siempre vinculado con las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito está la sensación de impunidad, porque en muy excepcionales casos se condena al autor del homicidio con una condena que efectivamente implique la prisión. Pero esto no es por una protección personal del sujeto, sino porque así es la estructura legislativa. O sea, el Código Penal argentino, que tipifica los delitos y las penas de prisión, prevé para los casos de muertes ocasionadas por vehículos, penas muy leves. Y es lo que vamos a empezar a desentrañar un poquito ahora. Antes de entrar a ver en concreto los tipos penales, tenemos que tener en cuenta tres conceptos que atraviesan todo, tres conceptos bien jurídicos, pero que atraviesan todo el tema de muerte. Y estamos hablando de dolo eventual y culpa. Y ahora, para explicarlos un poquito, vamos a seguir a Raúl Zaffaroni, que hace una diferenciación. Y nos dice que habrá dolo cuando la finalidad se dirija directamente a la producción del fin típico. Dolo quiere decir intención de causar el daño. La intención explícita de causar, de ese fin ilícito. Por lo tanto, solo habrá homicidio simple, es decir, homicidio doloso, cuando la persona deliberadamente utilice
el vehículo como un arma para cometer el fin de homicidio. Es un caso excepcional. Lo normal es que las muertes ocasionadas por conducción caen en lo que se llama el tipo culposo, el homicidio culposo, que requiere una conducta que viola un deber de cuidado, o por impericia o imprudencia. No hay intención de causar el daño, pero hay una negligencia, claro. una imprudencia, una impericia. Por lo que vemos, está en el interior del responsable de la muerte la diferencia. Pero para el exterior, para la víctima, la muerte es la muerte y no hay diferencia entre si era dolosa o culposa. Eso es lo familiares. Exacto. Eso es lo que más nos choca como sociedad de la estructura del derecho penal en Argentina, que para el castigo tiene en cuenta la intención del autor y no tanto el resultado. Hay que aclarar que siempre paralelamente con la investigación penal y la aplicación de un juicio, la realización de un juicio penal y una posible pena, hay un juicio civil que busca la indemnización de la víctima, transformando o intentando transformar el dolor en una suma monetaria, lo cual no es para nada óptimo, porque en realidad indemnizar significa volver al estado anterior, pero como materialmente resulta imposible, la única forma que ha encontrado la sociedad es convertir en una suma de dinero. Vos ahí mencionás algo muy interesante, esto de que está contemplado la intencionalidad, ¿no? Ese sería Sí. como el punto, ¿no? La diferencia entre un homicidio simple y un homicidio culposo está en la intención del que lo ejecutó. ¿Alguna vez tenés recuerdo, hay registro de que esto haya estado sobre la mesa como tema a discutir y de reforma? Bueno, sí, siempre. Por lo menos. Promovido desde las asociaciones de familiares y amigos de las víctimas, se buscó una reforma penal. Y hubo una reforma en el año 2017. Vamos a entrar ahora con la modificación que hubo en la ley 27.347, que modificó el Código Penal, pero tuvo como gusto a poco. ¿Qué hizo? Modificó el artículo 84, que es el que prevé el homicidio culposo, y aumentó un poquito la pena mínima. La pena mínima ahora para el homicidio culposo es de 1 año a 5 años de prisión. Antes era de 6 meses a 5 años. Se aumentó 6 meses la mínima. Pero creó una figura especial, un delito especial, que es el artículo 84 bis del Código Penal, que dice: será reprimido con prisión de 2 años a 5 años, o sea, es más que el homicidio culposo, el que por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare la muerte a otro. O sea, estamos hablando de una figura penal específica de una muerte causada por un vehículo automotor. Y hay 3 hipótesis, digamos: la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria, que esa es como la más amplia, porque antirreglamentaria quiere decir incumplir las reglas viales. Entonces, uno puede ser muy prudente, o manejar muy bien, puede ser muy capaz, digamos, en la conducción, y alegar que sabe manejar y todo, pero si estaba pasando en doble línea amarilla, estaba en antirreglamentario y se transforma automáticamente en imprudente. Y cae en esta figura especial. Sin embargo, pese a ser una figura especial, sigue teniendo una pena baja, que aumenta el mínimo, pero el máximo sigue siendo de 5 años. Se agrava la pena para estos mismos casos y pasa de 3 a 6 años de prisión cuando se dan alguna de las siguientes circunstancias. Y vamos a leerlo. Cuando el conductor se diera a la fuga o no intentase socorrer a la víctima, cuando estuviese bajo los efectos de estupefacientes o alcohol, ahí establece unos parámetros,
estuviese conduciendo en exceso de velocidad más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violar la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o con culpa temeraria, o fuera más de una de las víctimas fatales. Bueno, son varias las hipótesis. La mayoría de los accidentes, de las muertes ocasionadas por tránsito encuadran más en esta hipótesis, porque hay o exceso de velocidad o violación de las señales de tránsito, o bueno, por supuesto, si las víctimas fueran múltiples. En esta hipótesis agravada, como la pena es de 3 a 6 años, en estos casos sí hay prisión de cumplimiento efectivo. Y ahí es cuando tenemos que explicar por qué el homicidio culposo no acarrea la detención del autor. Y esto viene por una conjunción de dos normas, de dos artículos, uno del Código Penal y otro del Código de Procedimiento, es decir, de la ley provincial que establece cómo se hacen los juicios penales. El Código Penal, en su artículo 26, dice que en los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de 3 años, será facultad de los tribunales que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esto es lo que se llama condena condicional o ejecución condicional. Se condena a una persona, se hace un juicio, se lo condena, pero como la pena no excede los 3 años y es la primera condena, no se cumple en prisión. Cumple, o mejor dicho, no es que cumple tampoco arresto domiciliario, queda en condicional, la persona queda en libertad. Eso en conjunto con el artículo 281 y 281 bis del Código de Procedimiento, que es la ley que establece cómo se hacen los juicios penales, el 281 es el que habla de la prisión preventiva, establecen que no habrá prisión preventiva o no se considera que va a haber peligro de fuga si la pena prevista para el delito que se investiga puede ser de ejecución condicional. Entonces, si a vos te investigan por un delito, que la pena es de 1 a 5 años o de 2 a 5 años, por lo tanto, en caso de haber sentencia, el cumplimiento será condicional, es decir, no va a ir a prisión. En esos casos tampoco va a haber prisión preventiva durante la investigación del juicio. Por eso es que todos los casos de muerte ocasionadas por accidentes de tránsito no hay detención. Hay un arresto al momento del hecho, que es unas 24 o 48 horas para tomarle las huellas, hacerle la extracción de sangre para determinar la alcoholemia. Luego el acusado queda en libertad. Y tenemos un último artículo que incorporó esta reforma del 2017, que es para los casos de lo que se conocen como las picadas, pruebas de velocidad. Se incorporó el artículo 193 bis al Código Penal, en donde se condena al conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante la participación de una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor sin autorización. Y la misma pena para el que organice, promocione o facilite mediante la provisión del vehículo. La pena para esto, o sea, estamos hablando solo de la realización de la picada. Claro. Si de esto deriva una lesión o una muerte, pasa al otro tipo penal que hablábamos antes. Pero la pena para esto es todavía más baja que la anterior, 6 meses a 3 años. Bueno, ¿por qué? Porque es consecuente. Si la pena para el homicidio es baja, la pena para la realización de la picada sin la consecuencia lesiva va a ser menor todavía. Bueno, ese es el marco legal. Por eso en los casos de muertes por conducción es muy raro que haya condenados. Sin embargo, ha habido casos donde los tribunales juzgaron que la persona actuó dolosamente, intencionalmente, usando una figura legal que es lo que se llama el dolo eventual. El dolo eventual es cuando quizás no era tu intención cometer el delito, pero imaginaste que podía ocurrir y aún así seguiste ejerciendo esa conducta. O sea, es el límite entre... O sea, tenemos dolo, intención, sí. Culpa, cuando no había intención. Y en el medio está el dolo eventual.
Porque vos te imaginaste, figuraste que podía pasar. Digo yo, y ahí entra el hecho de que una persona, si está pasando en un lugar que no debe pasar, tenés que imaginártelo. O sea, está contemplado que te lo tenés que imaginar, que ahí entraría esta instancia que vos decís. No está definido legalmente, sino que corresponde a los jueces, en el caso concreto, qué locura, evaluar ¿no? las circunstancias particulares. Es muy pobre. Es muy pobre. En este caso que sí fue condenado. En relación a lo que se pierde, que es la vida, ¿no? Sí, claro. En este caso que sí fue condenado por dolo eventual, los tribunales tuvieron en cuenta que el conductor circulaba a casi el doble de la velocidad máxima permitida, en forma zigzagueante y habiendo consumido bebidas alcohólicas. Es un caso extremo. Y cada vez se le complica más, ¿no? Porque ahí apareció un testigo también que dijo que lo vio pasar por falda del Carmen en doble línea y que no solamente pasó a un vehículo, sino a dos. Claro. Un camión, creo. Se suman elementos de prueba. Por supuesto que es tarea de la Fiscalía la prueba de elementos que permitan al tribunal fundamentar y sostener que había este dolo eventual, que él pudo haber configurado la hipótesis de que iba a ocurrir una colisión y que igual siguió adelante con su conducta temeraria. El último caso que para citar ocurrió acá en Córdoba, 21 de junio del 2022, la Cámara Criminal y Correccional de Novena Nominación de Córdoba condenó al acusado, quien cometió un homicidio mientras manejaba, por delito de homicidio simple, por considerar que había actuado con dolo eventual. O sea, en resumen, la mayoría de los casos quedan con esa sensación de impunidad porque las penas son muy leves, pero no se trata, no se trata de que cualquier muerte quede en la misma condición, sino que hay una posibilidad para los tribunales de, considerando las circunstancias del caso, valorarlo como un dolo eventual y convertir entonces ese homicidio en un homicidio simple, con la pena de 8 a 25 años que establece el Código Penal. Es un tema complejo, la mayoría de los jueces tiende a tirar hacia el lado culposo. Es un tema complejo donde el solo hecho de detenernos, como dijiste hace un rato, vamos a ponernos serios, detenernos, pensar un poco en estas cosas, charlar un poco de esto, te vienen ideas no tan complejas, ¿no? A ver, se sucede una muerte, digo yo sin tener la menor idea, y andando no hace demasiadas horas en la ruta, donde uno ve, no te agarras la cabeza porque no puedes soltar el volante, decís, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y bueno, no sos testigo de un accidente más de una vez porque no tenía que suceder, una cuestión de estadística, de suerte, no lo sé, en lo que uno piense o crea, ¿no? Pero a veces ves pasar autos haciendo barbaridades en una subida donde no podés pasar autos, pasan a ciegas, doble línea. A ver, cuando se comprueba que estás en infracción y se sucede eso a una víctima fatal, ¿no tendría que haber ahí algo que no es nada complejo y decir, bueno, muchacho, pasaste en doble línea y esto produjo un accidente, o tenías alcohol en sangre donde no lo tenés que tener, en el momento que no lo tenés que tener, y seguidamente tenemos una víctima fatal? O sea, es complejo porque me parece que no terminamos de poner en valor la vida, y me parece que las leyes tienen que estar ahí donde todavía como seres humanos no podemos actuar por nuestra conciencia. No se lo ve tan complejo el tema, sí se lo ve como débil, ¿no? Se lo ve como débil, como falta de una decisión. No, es cierto, el tema no es complejo. O sea, las muertes ocurren, tenemos toda la estadística y todos los medios técnicos para probar. Buscarle la vuelta si no hay infracción, ahí te la tomo. O sea, no hay infracción, bueno, ahí busca todo habido y por haber, porque realmente te puede pasar, a todos nos ha pasado también, decir, che, este tipo, adelante tipo, perdón, ¿no? Que sea, sí. Sin luces, o sea, bueno, es complejo quedar de repente pegado, por así decirlo, en una situación donde quedas culpable sin una investigación correspondiente, ¿no? Pero cuando se comprueba la infracción y se comprueba después, bueno, y se constata un siniestro así con víctimas fatales, no debería ser tan difícil. Una pena más grave. Lo que falta es una decisión legislativa, una decisión política de elevar la pena.
veamos que la pena más grave para el caso de muerte ocurrida por conducción, que hablamos de cuando estuviera alcoholizado o conducía más de 30 kilómetros por hora, la pena más grave es 6 años, 2 años menos que el homicidio simple. Claro. O sea, todavía por debajo de la mínima de un homicidio simple. O sea que la reforma estuvo bien, el agregado estuvo bien, era necesario incorporar esta particular consideración por las muertes ocasionadas por tránsito, pero estuvo un poco flojo en cuanto a las sanciones. Valió la pena ponernos serios un rato, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que requiere difusión porque nos atraviesa, tomamos conocimiento todo el tiempo de los casos, pero no tenemos los elementos técnicos para comprender por qué los responsables no están en prisión. Sí, y hay un algo así de resignación social, ¿no? Son esas cosas que son así. Y no solamente no deberían, sino que me parece que poniéndolas a la luz y hablando de esto, bueno, pues llega el momento de... Como naturalizado, ¿no? Naturalizado, Como que esa es la palabra. Hubo un accidente, ¿dónde? Ahí en el cruce, bueno, una cosa así, ¿no? Como no escuchaba esto de por qué no se aplica verdaderamente la pena como homicidio simple. ¿Tiene que ver también con los abogados que toman el caso o no? ¿O simplemente una responsabilidad del juez, del fiscal? Hay un poco de cierto... A ver, la decisión depende del fiscal y la condena depende de la Cámara, pero en la mayoría de los casos, cuando el acusado se ve que va a ser condenado, opta por el juicio abreviado. El juicio abreviado es un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa para reconocer los hechos, pero se negocia la pena y se aplica una pena mínima que implica la excarcelación. Eso está presente. Pero eso ocurre no solo con los delitos viales, eso ocurre con todos los delitos. El tema del juicio abreviado es algo que legislativamente está previsto, que se hizo con la intención de simplificar los casos, pero que en la práctica y por la poca participación que tiene la víctima en ese acuerdo, se muestra más como un elemento de injusticia o de justicia negociada, que no es justicia. Derecho vulgar, una vez más, una entrega aquí en Radio Quilpo. Estudio Jurídico Gabriel Alejandro Martoglio, abogado, matrícula profesional 1-34-681. Gabriel Alejandro Martoglio. Soluciones jurídicas, más de 15 años de experiencia, responsabilidad y compromiso con nuestros clientes. Atención de asuntos de derecho civil, comercial, laboral, ambiental, administrativo, de familia y penal. El derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Podés hacer tu consulta al 351 30 91 033 351 30 91 033 gabrielmartoglio@gmail.com www.abog-martoglio.com. Gabriel Alejandro Martoglio. Soluciones jurídicas.